Buenas tardes, compañeros. Sean bienvenidos a esta su exposición. En esta ocasión nos hemos propuesto desarrollar el tema de responsabilidad médica junto a mi compañera Dania Camacho Ferreira. Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos de una al asunto. Por favor, compañera. Buenas tardes. Mi cámara aparece con el botón encendido, pero no me carga mi imagen. Entonces, si no me están viendo, por favor, me confirman para apagarla y volverla a encender. Sí, te vemos. Sí, Dania, se está viendo. Ah, bueno, vale, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra exposición de responsabilidad médica, iniciando con una evolución jurisprudencial. Entonces, es de indicarse que la declaratoria de responsabilidad por el servicio médico a cargo del Estado se ha enmarcado en ese régimen subjetivo de responsabilidad, es decir, en el régimen de la falla de servicio, en donde predomina ese elemento de la culpa. Esto en razón a que ese ejercicio profesional de la medicina implica probidad, pericia, cuidado, responsabilidad y un esfuerzo limitado por la ley artis, que haciendo uso de todos esos elementos cognitivos, científicos, éticos, se puede procurar el mejor resultado. Se dice que se debe procurar el mejor resultado porque, como bien lo sabemos, esta profesión es de medios y no de resultados. De ahí a que la sola existencia del daño no puede hacerse presumir la falla del servicio. Esto, John, me pones porfa lo de la evolución, es que no me aparece. No sé, una línea jurisprudencial. Bueno, inicialmente se considera el sistema de la falla probada tanto por los errores médicos como por los errores hospitalarios. Debe indicarse que los errores hospitalarios se refieren a todo el funcionamiento del ente hospitalario, mientras que los errores médicos es en cuanto a esas cirugías mal ejecutadas, a ese instrumento o material quirúrgico que muchas veces se ha dejado dentro del cuerpo del paciente. Un cambio jurisprudencial en el año de 1992 cuando se reflexionó al respecto y se indicó como exigencia que el demandante debía probar esas fallas hospitalarias por los errores en la prestación de ese servicio y los daños consecuentes de esas irregularidades u omisiones por parte de la institución prestadora del servicio. Para ese momento, el Consejo de Estado consideró oportuno aclarar que la responsabilidad civil que se demandaba de estos entes hospitalarios públicos era una responsabilidad civil extracontractual cuya razón se encontraba definida en el artículo 49 de nuestra Constitución Política, en donde define ese servicio de salud como un servicio público a cargo del Estado, bien sea porque éste lo presta directamente o está bajo su supervisión y control. Aunque con posterioridad se resuelve esa distinción señalando que tanto la responsabilidad de los médicos de estas entidades públicas como esas mismas instituciones que tenían a su cargo la prestación del servicio de salud se enfrentaban era a una responsabilidad civil extracontractual frente al paciente. Este mandato constitucional implica que el Estado organiza, dirige, reglamenta todas estas entidades, bien sean particulares, respecto pues de las cuales deben establecer mecanismos de vigilancia y control o puede ser atendido igualmente de manera directa a través de las empresas sociales del Estado, entidades públicas descentralizadas o con un régimen especial conforme a esa función que cumplen. En un segundo momento ya se da el lugar de esa falla inferida donde se pretendía considerar como aceptable la prueba de esa falla de servicio, pero a través de la acreditación de unas circunstancias que rodearan el caso en concreto.
Bajo estas circunstancias, el juez pues podía deducir la falla y esto pues fue descartado posteriormente. Esta falla la llaman también falla virtual bajo el principio de que las cosas hablan por sí solas. En un tercer momento surgió ese régimen de la falla presunta que invierte esa carga probatoria en cabeza de la entidad demandada, presumiendo asimismo un rigor científico en la prueba del servicio médico, pero que solo el ente asistencial accionado a través de sus profesionales médicos podían explicar en juicio, pero debiendo acreditar siempre el demandante ese daño y el nexo causal, y el demandado en su defensa, pues que actuó con la mayor pericia y diligencia en los procedimientos suministrados al paciente. Ya una tesis posterior opta por analizar esos casos de la falla médica bajo el principio de las cargas probatorias dinámicas. Pero entonces esto era dependiendo en cada evento litigioso cuál de las partes estaba en mejores posibilidades de demostrar esa falla del servicio. Con todo esto... Es que a mí me están pasando las diapositivas, no sé si a los demás. Leo a Johnny. No, profe, están estancadas, ahí están en responsabilidad médica. Están en el título nomás. A mí sí me parece. Profe, disculpe, a mí no me aparecen las diapositivas y hay mucha interferencia, no casi comprendo lo explicado. No, el audio sí está bien. Quizás hay que cerrar todos los micrófonos, de pronto hay alguno por ahí abierto, pero Jonathan, no están pasando las diapositivas. O sea, si quiere, póngala en modo presentación y ahí le va dando. Es más, Daniel puede tomar el control de... Ahí sí ya desaparecieron, ¿no? Puedes tomar... Jonathan las puede subir y tú, Daniel, puedes tomar el control de la diapositiva. Ahí hay un botoncito donde dice tomar el control. Entonces tú le puedes tomar el control de las diapositivas y ir pasándolas tú mismo. Tienes el micrófono cerrado, Dani. Ah, vale, profe. Es que ya igual como es que John las tiene, porque yo se las envié y él hizo una modificación ahora último. Pero súbalas otra vez. No que no estaban pasando ya. Qué pena la interrupción. Pero bien pueden, denle clic al lado para que pasen. Están en la primera. Jonathan, siguen en la primera. sí, señor, pero estoy cambiando, no sé por qué no. ¿Cuál es la opción, profe, que usted dice para que ella Ya. Ya. Ahí ya está la segunda. Bueno, yo les estaba tratando de explicar esa línea jurisprudencial que comienza desde la falla probada del servicio, luego a una falla presunta, carga dinámica de la prueba y pues iba ya casi en la parte final. Si de pronto hay interferencia y surgen preguntas sobre lo que ya expuse anteriormente, pues entonces al final con gusto yo trato de resolverlas. Bueno, entonces estábamos en las cargas probatorias dinámicas, donde pues explicaba que era dependiendo en cada evento litigioso cuál de las partes pues estaba en mejores condiciones o probabilidades de demostrar esa falla en el servicio. Con todo esto, el Consejo de Estado pues reconoció que pues en efecto hay casos en que se admitía la inversión de la carga de la prueba en el personal médico asistencial y presumirse la falla. Finalmente, la jurisprudencia retomó la tesis clásica de la falla probada para los casos de responsabilidad civil extracontractual derivada de la actividad médica, señalando que había casos en los cuales se ventilaba esa acción imperfecta de la administración o su omisión
como causa de ese daño reclamado y el título de imputación aplicable sería la falla del servicio, indicando pues que era necesario efectuar un contraste entre ese contenido obligacional que en abstracto las normas pues pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en ese caso en concreto. Es por ello que esas acciones, omisiones o extralimitaciones que se predican de la administración y que pues en su buen funcionamiento resultan de cualquiera de aquellas irregularidades generadoras de esos daños imputables al Estado, está siendo un régimen en constante evolución. Por eso, cada una de esas irregularidades tiene unas connotaciones que giran en torno al caso que se esté analizando y pues por ende se debe como tener en cuenta las circunstancias que van a rodear cada caso concreto al momento de señalar esa responsabilidad. Igualmente, este régimen de la falla en el servicio médico pues tiene tres elementos fundamentales. Si yo me colabora con la siguiente diapositiva, por favor, el cual pues ha sido muy conocido y uno de ellos es el daño antijurídico sufrido por el interesado, la falla del servicio propiamente dicha que consiste en ese deficiente funcionamiento del servicio, bien sea pues porque no lo prestó tardíamente o defectuosamente, y una relación de causalidad entre los dos elementos anteriores, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla en el servicio. Porque como si bien se indicó iniciando la exposición, pues dicha profesión es de medios y no de resultados, de ahí pues que la sola existencia de ese daño no puede hacer presumir la falla del servicio. En cuanto a los títulos jurídicos de imputación, se puede definir como aquellos utilizados para atribuir responsabilidad y que deben estar en consonancia con la acción u omisión que produjo el daño. Yo me colaboro con la siguiente diapositiva, por favor. La jurisprudencia igualmente del órgano de cierre de lo contencioso administrativo con el fin de atribuir pues responsabilidad al Estado dentro de este régimen de responsabilidad subjetiva ha desarrollado principalmente en la falla del servicio distintas modalidades probatorias donde han surgido unas tesis para poder de esta manera imputar responsabilidad, y esas tesis son la falla del servicio probada, la falla del servicio presunta y la carga dinámica de la prueba. En cuanto a la tesis de la falla probada del servicio, la responsabilidad en este título de imputación da lugar a lo que se conoce como las relaciones triangulares, donde de una parte está quien padeció el daño, de otra parte está el galeno o el servidor público o el médico, y de otro extremo está el Estado. En esta relación, el servidor pues ocasiona el daño, pero es un subordinado de la administración, entonces será el Estado el que deba responder por esas fallas y en consecuencia tener que reparar a quien ha sufrido ese daño causado. En la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha dejado por sentado que este título de imputación requiere igualmente de unos elementos para su configuración. La falla del servicio de la administración, pero no se debe entender como la personal del servidor del Estado, sino la del servicio de la institución, ya sea por acción, por omisión, por retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia de ese servicio. 2. Ese daño antijurídico, cierto, presente, futuro, determinado, determinable, y pues que se trate de una situación jurídicamente protegida. Y por último, ese nexo causal entre la falla de la administración y el daño antijurídico, sin la cual, pues aún demostrada la falla del servicio, no habrá lugar a indemnización.
Finalmente, cuando se hace referencia a esa responsabilidad por falla del servicio, es necesario que la parte demandante lo pruebe, lo cual implica demostrar que la administración no actuó conforme a esa regulación administrativa. La segunda tesis es la tesis de la falla presunta del servicio, donde en este título de imputación la responsabilidad del Estado por la ocurrencia de ese daño se presume. Entonces le corresponde es a la entidad demandada por su posición dominante frente al usuario del servicio probar que actuó diligentemente. El Consejo de Estado igualmente jurisprudencialmente ha determinado que en la responsabilidad por falla presunta al demandante le corresponde acreditar que ha sufrido igualmente el daño antijurídico y la existencia de una relación entre este y el hecho causante del perjuicio, mientras que la entidad demandada debe probar esa ausencia de la falla del servicio, demostrándole al juez que la administración se obró debidamente, y así pues el régimen de esta falla presunta se va a fundamentar en una culpa formal que hace presumir es una violación o incumplimiento de la ley. Lo importante de esta teoría es que radica en la inversión de la carga probatoria, porque mientras en la falla probada le corresponde al demandante demostrar esa responsabilidad de la administración, bajo el esquema de la presunción le corresponde a la administración demostrar que fue pues adecuado su actuar y que esa falla no existió. En cuanto a la tesis de la carga dinámica de la prueba, esta surge por la dificultad que a una de las partes en comparación con la otra tiene pues para probar determinados hechos dentro del litigio, bien sea por su cercanía con el material probatorio o por sus conocimientos científicos o técnicos sobre lo que se está debatiendo. Pero entonces esto se hace con el fin de lograr un verdadero equilibrio entre las partes. En esta carga dinámica de la prueba, lo que importa es que hay un desplazamiento de ese onus probandi, ¿sí? De esa carga probatoria, dependiendo en cabeza de quién estén mejores esas condiciones técnicas, profesionales o fácticas para producirlas. Cuando la carga dinámica o la carga se impone sobre una de las partes, pero esta no está en condiciones de aportarla por la dificultad que le presenta, en aplicación de esta carga dinámica de la prueba, la carga se va a trasladar a su opositor. Pero es importante resaltar que la misma no es una obligación ni un deber, pues porque no existe un sujeto legitimado para poder exigir que se cumpla. Lo que la parte alega pues debe probarlo, solo que en el curso de un proceso esa prueba sí puede lograrse mediante la actividad oficiosa o mediante la actividad oficiosa que le indica a su contraparte. Entonces, se puede decir que esta es una aplicación excepcional y pues no va a desplazar esa carga impuesta a la parte actora, sino que esta teoría lo que busca es evitar ese peso de presunciones en cabeza del Estado y, como ya se dijo, tratar de equilibrar esas cargas en materia probatoria. Ahora continuamos con el tema de la responsabilidad obstétrica y por eventos infecciosos, y de esa manera le doy paso a mi compañero John. Muchas gracias. Bueno, no precisamente continuamos aún con ese tema, pero gracias, compañera. Bueno, vamos entonces a establecer unos tantos elementos jurídicos necesarios, precisamente pues atendiendo la materia en la que nos encontramos, enunciarla está por demás. Entonces, pues primeramente, como quiera que así se establece en el orden jerárquico, por así decirlo, el valor de las leyes
específicamente de las teorías de la pirámide de Kelsen y demás, pirámide kelseniana, pues vamos a partir eventualmente desde los fundamentos constitucionales. Ello para indicar entonces que el artículo 90 precisamente de la Carta Magna pues nos trae consigo pues el fundamento jurídico que de por sí hemos manejado en distintas ocasiones, que tiene que ver precisamente con la reparación a los administrados en cuanto reparación patrimonialmente, por supuesto, en cuanto a esos daños antijurídicos que les sean imputables por acción u omisión a las autoridades públicas. Observarán que pues se encuentra en cursiva precisamente los dos elementos integrales que configuran la responsabilidad médica y que deben estructurarse entonces para luego muy seguramente abordar otro apartado que traigo consigo, que trae consigo este artículo que tiene que ver entonces con la responsabilidad de las autoridades públicas. Y de pronto no, lo pongo de manera subrayada, como quiera que no se limita tan solo, en este caso, al régimen público, sino que también, pues, en efecto, responderán pues, entidades del régimen privado que cumplen este servicio, que ahora lo abordaremos. Entonces, bien, en ese sentido, procedemos, como quiera que así lo indicaba, a pues, desarrollar esos primeros dos elementos que nos trae consigo el artículo 90. El daño antijurídico y, por supuesto, la imputabilidad, el título de imputación. Aunque parte de ello ya se mencionó, pues igual es como que es parte de lo que se trae, así que igual lo vamos a desarrollar. Entonces, bien, pues el daño antijurídico, como bien se nos explicaba, constituye dos elementos, por un lado el daño y pues eventualmente la antijuricidad. Y pues ese daño, y en este caso en particular, tiene que ver con esa alteración a una realidad, por así decirlo, o más allá de eso, esa afectación a la persona, y por supuesto en cuanto a la antijuridicidad, entonces más allá de esa carga o del deber jurídico que se debiera soportar, y con ello entonces se generan dos tipos de daño, que también se nos explicaba ya previas en clases anteriores, que por un lado pues se constituyen un daño material, que tiene que ver entonces con esos detrimentos que se configuran por un lado del lucro cesante y también del daño emergente. Entendidos estos, pues eventualmente como pues las utilidades dejadas de percibir dentro del lucro cesante, y el daño emergente, pues todos los gastos en que se incurren en el momento mismo de haberse generado el daño. Entonces, bien, como bien observan, hay unos números pues en la parte superior izquierda de cada cuadrito, pues eso indican los elementos precisamente de la responsabilidad médica que pues ya se mencionaban. Entonces, el primer elemento, como quiera que así se establece en la jurisprudencia y en la misma doctrina, pues tenemos el daño. Ahora bien, de pronto, pues el 2 es entendible, implícitamente, por así decirlo, expresa esa relación de causalidad, ese nexo de causalidad entre el primer elemento que ya lo desarrollé y pues, eventualmente el tercer elemento que se configura. Tradicionalmente, como quiera que el plus, por así decirlo, es la culpa, pues se configura dentro de título de imputación de responsabilidad subjetiva o falla en el servicio. Entonces, bien, estos tres elementos configuran la responsabilidad, pero como quiera que lo mencioné en un momento anterior, ese artículo 90 establece, o bueno, literalmente define que el Estado responderá patrimonialmente por los daños jurídicos solamente, o bueno, literalmente en cuanto a autoridades públicas. Pues ante eso debemos mencionar, no sé si ya me cambió la diapositiva, creo que sí. En efecto, que se establece en el artículo 49, y esto previo a muy seguramente desarrollar un tema de interés general que tiene que ver con el acuerdo de atracción y entre otras, pues esa responsabilidad de las entidades privadas que cumplen este servicio. ¿Qué servicio? Pues bien, el artículo 49 establece que la atención a la salud es un servicio público a cargo del Estado. Por demás, mencionar que desde ya se establece entonces que este servicio, aparte de pertenecer al Estado, pues se configura como un servicio esencial en atención a pues, los fines esenciales del Estado y precisamente la articulación con el artículo 356 de la misma carta. Pero antes vale decir entonces que pues también, incluso hablando de esa responsabilidad en cuanto al Estado de el iligendo y el
bueno, no me acuerdo de definiciones latinas, pero en cuanto a elegir a esas personas que van a prestar el servicio y pues a ese deber de vigilancia, ¿no? Que no se desprende como tal, a pesar de que se delegue la función a esas entidades privadas. Entonces, bien, decir que en efecto, pues esa prestación de servicio de salud que ya se definía, pues también puede ser llevado por entidades privadas. Como quiera que se establece, de pronto un tanto reiterativo en el artículo 365, como observan en la diapositiva, pues que es un servicio inherente a la finalidad social del Estado, convirtiéndolo así en un servicio esencial. Pero bien, de pronto aquí no lo voy a mencionar ahora, pero sí quiero que lo tengan en cuenta en cuanto a ese principio que menciona ahí en el tercer apartado, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, porque pues se va a tener en cuenta. Eficiencia, por supuesto, entre la correspondencia de la necesidad, por así decirlo, del servicio que se solicita y pues eventualmente el servicio que se presta. Bueno, ese es como tal el más relevante, universalidad, que todos podamos acudir y un tanto pues se torna necesario ese primer principio, los tres que enuncian, pero como les comento, pues se requiere que tengan en cuenta el de eficiencia. Pero bien, continuando entonces con esta explicación de por qué no solamente responden las entidades públicas, asimismo, el Consejo de Estado pues, ha entendido bajo estos criterios jurídicos constitucionales que acabo de establecer, que en efecto, pues existe una figura denominada fuero de atracción en la cual se configuran aquellos eventos que el daño no solamente le es imputable a público. De pronto ahí recorté un tanto la cita, como pueden notar, está entre paréntesis 3 puntos suspensivos, significa en efecto que la idea está dividida, pero igual, establecida en un momento anterior que pues entidades públicas también iban a responder, claro está, pero en función a esa delegación y los principios de elegir a la persona que va a prestar el servicio y el deber de vigilancia, y aún así, aunque no se desprende de este, pues también puede ser prestado por uno o varios particulares que cumplen esa función de ese servicio esencial público. Bien. Ahora, eventualmente, la jurisdicción contencioso administrativa y CEPACA, precisamente Código de Procedimiento Administrativo y el Contencioso Administrativo, asimismo lo ha establecido para decir que pues, la jurisdicción conocerá entonces de esas controversias generadas en tanto se encuentren involucradas entidades públicas o particulares cuando ejerzan función administrativa bajo todo este condensado de información que acabo de ofrecer. Ahora bien, volviendo al asunto que tiene que ver con los elementos de la responsabilidad propiamente dicho, pues se había mencionado en un momento anterior 3 elementos que nuevamente los retomo de esa parte inicial del cuadro previo que les mostré y que se mencionaba eventualmente que pues, tradicionalmente se maneja dentro del régimen de falla en el servicio por ese elemento, ese factor fundamental que es el elemento culpa. Y ese factor fundamental, que es el elemento culpa, pues incluso también viene desarrollado dentro de la misma constitucional en el artículo 90, cuando indica que responderá por acción u omisión, pero de las formas propias que se pueden llegar a presentar estas, pues encontramos la impericia, la negligencia, la imprudencia, el respeto a una norma reglamentaria propiamente dicho, pero aunque esta de pronto es un tanto descartable, como quiera que genera responsabilidad disciplinaria, y pues no es materia propia de nuestra naturaleza, bueno, de la cátedra, de la naturaleza de esta cátedra. Pero igual se menciona como quiera que pues se establece dentro de una de las formas de culpa médica que generan responsabilidad, aunque pues ya se hizo la aclaración, no es responsabilidad propiamente de esta materia. Y la les artis como límite de esa función, de esa prestación del servicio, y en efecto pues ese estado de la naturaleza, ese estado de las cosas, pues se torna un tanto afectado cuando pues en un primer momento hablando de impericia, se pudiese mencionar entonces que es esa carencia de conocimientos necesarios para, bueno, elaborar, llevar a cabo un procedimiento que así lo amerite. En este caso, pues puede ser quirúrgico o demás, ¿verdad? Pero entonces, a sabiendas de, en efecto, pues esa contradicción, esa ausencia de conocimiento. La negligencia, pues es una omisión, la atención debida o indebida, que por ejemplo, a pesar de que tiene pericia, los conocimientos necesarios, muy seguramente vaya bajo los efectos de algún alucinógeno, pues hay una
eventual omisión al deber objetivo de cuidado, por una incorrecta, inadecuada o insuficiente prestación de ese servicio que ya se establecía constitucionalmente y que pues, no voy a reiterar porque de pronto ya se vuelve un tanto, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, igual ya quedó claridad sobre ello, que era lo que me interesa en este punto. Ahora, esa imprudencia, en cuanto, pues, por así decirlo, pues me basé en la definición que trae consigo la Real Academia Española, como quiera que define nuestro idioma, pues después de la colonización así se fijó, no hay forma de rebatirlo. Entonces, pues define que esa imprudencia tiene 3 elementos. Por un lado, esa moderación en cuanto, y volviendo al tema que nos convoca, prestación del servicio. Luego, una sensatez de buen juicio, que muy seguramente no se encuentre. Y por último, en cuanto a estos 3 elementos, pues una carencia, por así decirlo, de distinción entre una realidad muy posible y concreta. En el ejemplo anterior decía que muy seguramente vaya bajo el estado de alguna sustancia psicoactiva. Pues bien, seguramente consuma diferentes sustancias, de pronto es el ejemplo más cercano que se encuentra en la práctica de la profesión, o también por el mismo, pues de pronto algunos productos que utilicen para el tema de poder cumplir con su función, como quiera que esta es una profesión que exige un alto nivel de exigencia. Entonces algunos energizantes y demás pueden pues alterar los estados psíquicos de la persona, y acudir o prestar un servicio bajo su alteración de los 5 sentidos, pues muy seguramente genere un daño propiamente dicho. Entonces, bien, pues habiendo aclarado eso, recordar que uno, pues, la responsabilidad médica se funda tradicionalmente en esa falla en el servicio, como quiera que el factor fundamental es la culpa que se presenta por acción o omisión dentro de estos elementos integrantes. Pues bien, notarán que la primera parte del cuadro no se modifica, como quiera que los elementos pues, se mantienen, así que pues eventualmente por eso los retomo, pero se modifica en cuanto a, pues ya tenemos título de imputación, daño, y ese hecho de casualidad que me genera responsabilidad, podemos seguramente establecer ahora lo que serían las clases de responsabilidad médica. La compañera muy juiciosamente acaba de desarrollar las tesis en cuanto a esa carga de la prueba, pues eventualmente no lo voy a abordar, pero sí tener en cuenta que estas constituyen entonces una clasificación necesaria en cuanto a la prestación de ese servicio y la configuración de unas obligaciones, como se observa en el cuadro, que tienen que ver entonces con, por un lado, las obligaciones de medio que se establecen como aquellas que no prometen una deuda, por así decirlo, prometen un resultado. Eventualmente basta con la diligencia, por así decirlo, total del funcionario, del servidor, en este caso del médico, para que se dé un resultado indeterminado, un resultado indeterminado. Como quiera que, pues, en efecto, es una obligación de medios, como ya se hacía alusión. Pero aún así, vienen también aquellas obligaciones que sí prometen una deuda, por así decirlo. Y esas son, pues en efecto, esas obligaciones de resultado que prometen, y esto incluso para darle ese reconocimiento al desarrollo mismo y evolución de la ciencia, que pues en efecto, como el término ciencia mismo así se expresa, pues son métodos verificables y repetibles, perdón. Entonces, pues esas obligaciones de resultado prometen una deuda, así como se menciona en cuanto a, pues valga la redundancia, un resultado determinado, distinto del anterior. Y asimismo, pues establecen unos criterios previos para poder asumir este tipo de obligaciones. Y estos que se enuncian entre ellos, en efecto, debe existir una orden médica que pues, defina para ese prestador de servicio, pues muy seguramente cómo proceder. Luego, que esa prestación del servicio o que en la ejecución de ese servicio, porque además recordar que esta responsabilidad no se configura solo en el momento mismo en que se hace la intervención, sino también tiene una fase previa, concomitante y futura. Entonces, pues deben tenerse en cuenta los 3 momentos, claro está. Entonces, bien, pues que en el momento concomitante
en efecto no se vulneren derechos fundamentales como la vida o la integridad personal. Más allá de eso, importante mencionar, de pronto el tercero lo voy a pasar así, igual ustedes están observando la diapositiva, pero me centraré entonces en ese último apartado final, o en ese inciso final, que tiene que ver entonces con que no puede ser reemplazado por el procedimiento del POS. ¿Y por qué es necesario? Porque en efecto, como si se observan un tanto en la diapositiva, pues se establece en la parte final POS y no POS, pues ello traduce, eso es un acrónimo eventualmente, y pues traduce a, por así decirlo, una obligación en la prestación de esos servicios, e incluso así lo define el acrónimo. El POS es el plan obligatorio, la prestación, se me fue, la tenía preparada. La prestación obligatoria del servicio, los planes, malditas, son los planes obligatorios de servicio. Planes obligatorios de salud. Y por otro lado, pues, los que en efecto no se configuran dentro de esos planes obligatorios del servicio. Perdón, discúlpeme un momento, es que no, ¿cómo se llama? Es que no tengo el concepto claro, la verdad. Quiero POS, ¿cómo rayos se me va a escapar? Plan obligatorio de salud. Eso es. Entonces, el plan obligatorio de salud, pues establece sobre esos servicios que no prometen un resultado, pero que muy seguramente cumplen con una función social de pues, alivianar, en este caso, lo que aqueje a el particular que acuda al servicio. Las de resultado, pues, no se establecen dentro de este mismo porque no se configuran como ese servicio esencial de prestación de salud, servicio de salud. Entonces, bien, muy seguramente luego del análisis anterior de los elementos de la responsabilidad propiamente dicho, de las clases de responsabilidad, de la forma en que responden las entidades públicas y las entidades privadas, pues también corresponderá ahora pues mencionar dentro de esas mismas clases de responsabilidad médica unas eventualidades que se pueden presentar en el ejercicio propio o en el ejercicio mismo, la praxis de esta profesión. Pues encontramos incluso dentro de estas eventualidades que se pueden dar la responsabilidad obstétrica, que tiene que ver con pues la atención a ese nasciturus, ¿sí? Y entonces en ello se configura básicamente con respecto a pues demostrar en efecto daño obstétrico, en este caso la afectación al nasciturus, ¿sí? Y por otro lado, pues una falla en esos diagnósticos que se pudieran haber dado. Y pues eventualmente encontramos, como se observa en la diapositiva, la responsabilidad por eventos infecciosos, que pues para no confundir ni confundirlos y confundirnos, a fin de cuentas solamente se deriva de una palabra un tanto confusa, pues al menos como lo expreso ahí, pero luego de la traducción necesaria, pues entendible. Ese latín noxocumion tiene que ver con el paciente, en efecto, cuando se encuentra dentro de pues, el espacio físico de la entidad, porque pues, muchas veces, incluso a propósito, pues se presentan situaciones como el olito quirúrgico o pueden adquirirse infecciones que muy seguramente no se tenían antes de ingresar al establecimiento, al espacio físico, perdón. Entonces, pues en ese sentido, cuando el paciente ingresa a los espacios físicos, pues está expuesto a diferentes agentes infecciosos que muy seguramente pueden agrandecer el motivo por el cual se realiza, se acude a la prestación del servicio. Pero bien, de pronto notarán que pues, también se establecen las cirugías y aunque pues, los médicos propiamente conocen el tema, habrán distintas variedades. Traigo a colación solamente a estas dos que se enuncian, estéticas y plásticas, como quiera que pues se vinculan o se relacionan con el tema mencionado en la diapositiva anterior, que tiene que ver con esas obligaciones de medio y de resultado, que en últimas, por así decirlo, unas no están dentro de ese plan obligatorio de salud y otras, pues en efecto, lo están. Entonces, bien, al respecto, vale decir que pues esas cirugías plásticas, o bueno, en el orden del mapa, esas cirugías estéticas, responden más como a un tema
como el nombre lo indica, estético de ego, palabras coloquiales de verse mejor, de pronto un tanto de complejidades que distintas personas pueden generar consigo mismos, con su apariencia física, estética propiamente dicho, pues se someten a cirugías que modifican sus expresiones faciales morfológicas. En este caso, pues de pronto el ejemplo más cercano, el de las mujeres con, qué sé yo, busto u otra parte que sí la asimile, o incluso la bichetomía y otras, que no tienen que ver un tanto con esa necesidad, y ahora incluso para entrar de lleno el tema de las plásticas, que no tienen que ver precisamente con esa atención curativa necesaria, ¿sí?, a una respuesta, a un evento que genera malformación, como por ejemplo un tumor, una quemadura que pues todos observarán, bueno, los que tengan parientes cercanos, y este ejemplo me detengo en él porque pues, es mi caso. Entonces esas quemaduras que se generan una especie de distorsión en la piel, pues muy seguramente estas se diferencian de ellas, ¿no es cierto? Para decir que pues estas cirugías plásticas, como quiera que no atienden a un fin esencial, ¿sí?, pues se comprometen a un resultado. Y con ello, pues muy seguramente la exoneración, que será tema propio de una diapositiva posterior, pues varía con respecto a las plásticas. Entonces se centra en la posibilidad misma, en cuanto, nuevamente reitero, a esas estéticas, la posibilidad misma de una obligación de resultado. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencionaba, se le da ese reconocimiento a la ciencia misma y se han establecido unos métodos a los cuales, pues en teoría, bueno, en teoría no, pues sí, en principio se supone que el médico conoce, tiene de presente y por eso presta ese servicio. Cuando, por ejemplo, una persona pretende, hablando de, en efecto, cirugías estéticas que son de resultado, los labios de las mujeres, nuevamente, de pronto son las que más se someten a este tipo de cirugías, aunque no se descarta el género masculino, pues el común denominador de las mujeres. Pero bien, entonces, en efecto, se compromete, volviendo al ejemplo, a dejarle los labios en una proporción distinta, con ciertas cualidades y calidades, y en efecto ese es el resultado que se espera. Distinto de las plásticas, que tienen que ver entonces con una mejora a esa malformación, a ese traumatismo, en la medida de lo posible, para que pueda reducirse esa alteración. Y es una alteración propiamente dicha, porque no es conducto de la voluntad, en este caso del particular jefe del servicio. Pues bien, con todo lo mencionado, pues ahora dentro de estas mismas clasificaciones, la compañera Dania abordará el tema de la afectación a la salud sexual y reproductiva previo a un tema de carácter esencial que tiene que ver con la prestación precisamente de ese servicio y que es el consentimiento informado. Entonces, por favor, compañera. Gracias, John. Bueno, pues el consentimiento informado normativamente, la otra diapositiva, John. La normatividad aplicable al consentimiento informado se encuentra establecida en nuestra Constitución Política en los artículos 16, 18, 19 y 20, donde consagra dentro de los derechos fundamentales el derecho del libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, de cultos y de información. Por otra parte, tenemos la Ley 21, la Ley 23 de 1981, en donde regula todo lo que tiene que ver con normas en materia ética médica y en donde sus artículos 14, 15 y 18 nos va a definir qué es ese consentimiento informado y cuáles son las necesidades para poder, la necesidad mejor de ese consentimiento informado para poder realizar los diferentes tratamientos médico-quirúrgicos. Una de las estrategias
estrategias para la implementación de este consentimiento informado es la comunicación asertiva. Esta se entiende como ese proceso humano de intercambio de ideas, pensamientos, creencias, sentimientos, emociones, pasiones, que de alguna manera pues tiene una relación en la construcción de esos ambientes humanos más cálidos, respetuosos y solidarios para poder favorecer el desarrollo personal y colectivo. Dentro de esta comunicación asertiva existen dos tipos de verdad. Una verdad es la objetiva y otra verdad es la subjetiva. La verdad objetiva se va a referir a esa verdad científica que se ajusta estrictamente a los hechos de forma cuantificable. Mientras que la verdad subjetiva de sujetos pues hace referencia a esa interpretación que tiene cada persona de su situación particular, edificada siempre sobre sus valores, creencias, su estructura mental o psicosocial. Deben existir unos requisitos para este consentimiento informado. Yo me regala la siguiente diapositiva, porfa. El cual pues debe ser libre, informado y cualificado. Libre, pues es decir que debe ser voluntario sin que medie coacción alguna. Informado, pues en el sentido de que esa información prevista entre médico y paciente debe ser oportuna, clara, accesible, fidedigna y en algunas ocasiones oficiosa. Y cualificado es en relación a esos criterios bajo el cual ese grado de información debe suministrarse al paciente para que él pueda tomar una decisión, pero entonces esa información está directamente relacionada con la complejidad del procedimiento. Entonces se va a necesitar es un profesional que esté especialmente preparado para poder suministrar este tipo de información, porque pues dependiendo de esa información y de la intensidad que genere, pues puede generar una intervención en la salud de ese paciente. Y por eso pues puede rehusarse a firmar el consentimiento. Hay unas formas de consentimiento y se ha dicho pues que aunque es uno solo, van a variar estas formas de acuerdo a cada caso en concreto y se van a clasificar principalmente en verbales, escritos y por directivas anticipadas. Este consentimiento verbal pues está relacionado con ese diálogo entre médico y paciente, pero entonces se requiere es que esta persona pueda comprender de manera autónoma esas implicaciones que puede tener esa intervención médica sobre su cuerpo. En estos consentimientos, cuando son de manera verbal, que no se necesita plasmarse por escritos, por ejemplo, en esas intervenciones odontológicas o, por ejemplo, cuando se necesita tomar puntos para cerrar una herida. Solo puede haber un consentimiento verbal, puede haberlo. En los escritos se ha dicho pues que este se ha convertido más en una defensa judicial para el médico porque pues pese a que es un requisito para poder obtener la voluntad del paciente, se viene deteriorando esta relación entre médico y paciente porque pues en muchas veces se sustituye el diálogo pues por el formato escrito y solo hay interacción en el momento en que el paciente tenga pues dudas previo a firmarlo y el pues médico pueda resolverlas. Este consentimiento por escrito es un requisito indispensable para esos procedimientos invasivos o que son altamente riesgosos por la complejidad del procedimiento. Por ejemplo, en las operaciones para la asignación de sexo o como lo explicaba nuestro compañero John, en las cirugías estéticas. En cuanto a las directivas anticipadas, esto es un poder notarial para atención médica o cuidado de la salud en el que una persona nombra a otra para que tome decisiones por el paciente cuando éste no puede hacerlo.
Un ejemplo de este es que el 20 de abril del 2015, a través de, por la sentencia T790 del 2014, pues se aprobó la eutanasia en Colombia. Entonces, se entiende como ese derecho a morir dignamente. Entonces, mediante esta directiva anticipada o testamento vital, él puede indicar que su voluntad es evitar todo tipo de sufrimiento y morir de forma rápida e indolora, de acuerdo a esa lex artis. El profesor Julio César Galán Cortés, que es abogado y especialista en medicina de la Universidad de Oviedo, doctor de medicina en la Universidad de Oviedo, ha definido este consentimiento informado como un presupuesto de la lex artis. Recordemos que la lex artis es ese conjunto de reglas técnicas que ha de ajustarse a la actuación del profesional en el ejercicio de su arte y oficio y cuyo incumplimiento pues puede generar una responsabilidad. Este consentimiento informado puede y ha tenido un desarrollo en distintas etapas, desde el consentimiento voluntario, informado, válido, y actualmente es el consentimiento auténtico. La siguiente diapositiva, John, por favor. En este consentimiento auténtico se caracteriza por adecuarse plenamente al sistema de valores del paciente, salvo las circunstancias excepcionales que se analizarán ahora, y que solo el paciente pues es titular de ese personalísimo derecho. Entonces, este debe presentarse antes del acto médico y puede revocarse sin formalidad alguna. En cuanto a las excepciones del consentimiento informado, que es la siguiente diapositiva, una de las primeras manifestaciones, aunque pues no son esas excepciones que se han establecido legalmente, es que el paciente se rehúse a recibir esta información. Por ende, el médico pues no puede oponerse, porque se debe entender que esto también hace parte de esa expresión de la autonomía de la voluntad. Otra situación puede ocurrir cuando esa información perturba o afecta de manera determinante la voluntad e incluso esa condición mental o física del paciente. Entonces, en estos casos puede ocurrir cuando la persona sufre de ansiedad o de pronto es muy nerviosa, el médico puede omitir cierta información. Esto se conoce como un privilegio terapéutico, pero él tiene el deber de comunicarle esta situación a los acudientes, es decir, a ellos no le puede ocultar ninguna información. En cuanto a esas excepciones establecidas legalmente, que una es cuando el paciente es incompetente por su estado mental para otorgar el consentimiento, cuando el paciente se encuentra en estado de inconsciencia, cuando la urgencia, ausencia de acudientes del paciente pues no admite espera, y cuando el paciente es menor de edad, punto que ha sido muy tocado últimamente y que ha estado en constante evolución. En cuanto a los casos de incompetencia del paciente para otorgar este consentimiento previo al acto médico, el médico debe acudir a quienes asumen esta tutoría del paciente hasta los de tercer grado de consanguinidad en línea colateral y hasta sus parientes de segundo grado de consanguinidad, o en su defecto en los representantes legales. Es decir, tiene que solicitar el consentimiento por parte del cónyuge, de los padres, de los abuelos, de los hijos, nietos, para así poder realizar ese procedimiento quirúrgico. En cuanto a cuando el paciente se encuentra en estado de inconsciencia, en el año de 1998 hubo un evidente caso de negligencia médica donde una paciente consintió ser operada de una hernia inguinal en el lado izquierdo y la operaron del lado derecho.
o sea, además de que existió una falla médica, también se extralimitó en ese consentimiento porque en este caso el hospital debió haber tomado todas las precauciones necesarias relativas a la información sobre el estado de la paciente, procurando la historia clínica con anticipación para su consulta y tener en cuenta que la paciente se encontraba anestesiada y por ende inconsciente, razón pues por la cual el cirujano desbordó ese consentimiento dado para un fin concreto. En cuanto a la urgencia y ausencia de parientes o de acudientes cuando no admite espera, estos casos se debe indicar es que no se necesita ese consentimiento cuando existe una extrema urgencia. De acuerdo con la Ley 23 de 1981, en su artículo 14 y en una jurisprudencia cuya sentencia es la 182 del 2016, sentencia C-182 del 2016, se analizó un caso un poco sensible donde se comprometió la vida de un menor por una conducta abusiva y negligente de los médicos, quienes trataron al menor cuando se cayó de un tercer piso y se partió un brazo. Entonces los ortopedistas lo intervinieron y pues fue tan apresurada la intervención que no tuvieron ni siquiera el consentimiento por parte de los padres, sino que lo anestesiaron y no se percataron que tenía un trauma craneoencefálico, lo que hizo pues que el menor tuviera un paro cardiorrespiratorio y quedara en estado vegetal para posteriormente causarle la muerte. Acá pues se consideró que no se había surtido el trámite del consentimiento informado cuando se decidió intervenir quirúrgicamente al niño de forma apresurada, ya que el único documento que obraba dentro del expediente era la autorización, sí, pero para los servicios en cuanto a laboratorios, en cuanto a servicios quirúrgicos, pero pues no había un documento donde se estableciera que a los padres se le había dado una información completa de los riesgos que podría tener la intervención para el niño. Entonces, esta cirugía, pese a que era un caso, o mejor, se hizo tan de forma urgente, no era tan del todo necesaria porque no era urgente, sí, o sea, era caso de extrema urgencia del haberse partido el brazo, pues necesitaba que primero le hicieran todos los tratamientos, toda la revisión antes de, y eso no se hizo por apresurarse y realizar ese procedimiento que al final hizo que le causara la muerte. Respecto de ese consentimiento ya informado de los menores de edad y que ha sido de gran debate, la Corte Constitucional en la sentencia C-900 del 2011 indicó que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, ha indicado que por regla general los padres o sus representantes legales deben prestar la autorización para la realización de cualquier procedimiento o tratamiento quirúrgico, pero este se ha denominado como un consentimiento sustituto. Pese a que ellos tienen la autorización para dar ese consentimiento informado o ese poder para dar ese consentimiento informado, es un poder que no es absoluto, sino que este debe tenerse en consideración con la opinión que den los menores de 18 años y pues bajo ciertas circunstancias. Que si bien en principio los padres pues sí pueden tomar ciertas decisiones en relación con los tratamientos de sus hijos, sí a veces en contra de la voluntad de ellos,
No quiere decir que pues, los padres puedan tomar a nombre de su hijo cualquier decisión médica y pues esto en razón a en que ha dicho la Corte Constitucional que los niños no es propiedad de los padres, sino que él ya es una libertad y una autonomía en desarrollo que tiene entonces una protección constitucional. Ha surgido la pregunta de ¿qué sucede entonces si el menor de edad pues no puede dar este consentimiento y tampoco lo pueden dar, no lo quieren dar mejor sus padres o sus representantes legales? Entonces, pues ¿quién estaría en la facultad para hacerlo? Según lo que explica la Corte Constitucional, a la fecha no existe una reglamentación que determine en esos casos quién pueda estar facultado para otorgar ese consentimiento, pero sí se ha referido en el caso donde los padres no han otorgado ese consentimiento informado y fue un caso donde se admitió una agencia oficiosa por un médico tratante de una menor de 10 meses de edad que pues protegió sus derechos a la vida y a la salud en contra de esa decisión de los padres, quienes pues se negaban a hospitalizarla, alegando que su credo religioso no se lo permitía. Entonces la Corte consideró que la menor está sí bajo el cuidado de los padres, pero no bajo el dominio absoluto de estos. Entonces, de esta manera se decía que pues podía poner en peligro la vida de la menor. Y por ello ordenó que ese tratamiento se realizara incluso en contra de esa determinación de los padres, pues porque era obvio que primaba ese derecho a la vida y a la salud de la menor sobre esa libertad religiosa que tenían los padres. Frente a estos casos pues concretos, se tiene por ende ese deber de proteger el derecho a la vida y a la salud y por ende a la dignidad de ese menor. Entonces, frente a este consentimiento sustituto, es importante señalar que pues no se ha determinado de manera específica los criterios bajo los cuales pues se pueda admitir este consentimiento sustituto, pero sí se ha establecido a nivel jurisprudencial que deben concurrir dos principios para que este ocurra. Entonces, uno es el de la autonomía, que es esa voluntad del paciente para consentir ese tratamiento, y el principio de beneficencia, porque según este principio de beneficencia, el Estado y los padres siempre deben optar por el bienestar de ese menor. Ahora, en cuanto a la historia clínica como parte integral de ese consentimiento informado, he dicho pues que siempre, bueno, no siempre, porque ya se dijo que existen unos requisitos que también pueden ser verbales, pero este consentimiento cuando es invasivo, riesgoso o su procedimiento es muy complejo, pues se recomienda que sea por escrito y pues obviamente se recomienda que sea previo a estas intervenciones, como ya lo dije, invasivas. Pero entonces recordemos que son esos procedimientos invasivos o no invasivos para de pronto no quedar un poco confusos. Esos procedimientos invasivos pues son los que invaden el cuerpo del paciente con alguna herramienta médica y penetran físicamente el cuerpo, mientras que los procesos no invasivos pues no involucran instrumentos que rompan la piel o penetren físicamente el cuerpo. Por ejemplo, las biopsias son invasivas, las cirugías estéticas, que igualmente ya se nombró, también son invasivas. Entonces, esta historia clínica, la historia clínica, hace parte el consentimiento informado, hace parte el consentimiento informado integral de ella, sí hace parte integral de esa historia clínica,
Pero entonces, este documento no significa que sea una legitimación o una exoneración de la culpa médica, sino que debe ser esto un acto ajustado a la ley Artis y por ende se recomienda que se llene con unos aspectos importantes como son los que de pronto pueden observar en la diapositiva, que es la descripción de ese procedimiento, los riesgos, las secuelas, los beneficios de ese procedimiento, las posibles contraindicaciones, la comunicación asertiva, en caso de que de pronto tenga un costo el tratamiento. Eso en cuanto a la parte integral que tiene el consentimiento en la historia clínica. En cuanto al consentimiento de las personas que pues deciden ser objeto pasivo de las investigaciones, se ha dicho de acuerdo con la resolución 8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas técnicas. John, la otra diapositiva, porfa. Técnicas científicas y administrativas, donde en su artículo 14 indica que este consentimiento informado pues debe ser ese acuerdo por escrito mediante el cual el sujeto pasivo de la investigación o su representante legal autoriza esa participación en la investigación con pleno conocimiento de el beneficio del procedimiento y de los riesgos a que se va a someter y con su capacidad siempre libre de elección sin coacción alguna. La siguiente, John. En el artículo 16 de esta resolución, el consentimiento informado del sujeto pasivo de la investigación para que sea válido debe cumplir esos requisitos. Es decir, tiene que ser elaborado por el investigador principal, tiene que ser revisado por el comité de ética de la investigación, indicar los nombres de testigos, de los testigos y sus direcciones. Si él no puede firmar, entonces lo hará con su huella y alguno de los dos testigos firmará en su nombre. También se elabora un duplicado para que lo tenga el sujeto pasivo de la investigación o su representante legal. Este artículo trae un parágrafo y él nombra unos riesgos en cuanto a esas investigaciones. Entonces, debe indicarse que existe tanto un riesgo mínimo como unas investigaciones sin riesgo y unas investigaciones con un riesgo mayor que el mínimo. Entonces, esas investigaciones sin riesgo son, por ejemplo, esas revisiones que se hacen a las historias clínicas, a las entrevistas o cuestionarios. En cuanto a esas investigaciones con riesgo mínimos, pues ya son esos exámenes que se hacen tanto físicos o psicológicos, pero son como tratamientos rutinarios, exámenes de orina, de sangre, de saliva. Y ya las investigaciones con riesgo mayor que el mínimo, estas sí son donde hay probabilidades de afectar al sujeto pasivo de la investigación. Entonces puede ser, por ejemplo, estudios radiológicos con ondas o con microondas, donde hay procedimientos quirúrgicos o en el caso de los bebés, cuando se va a hacer una extracción mayor al 2%. En cuanto a la afectación a la salud sexual y reproductiva, que es la siguiente diapositiva, John, por favor. En recientes pronunciamientos, el Consejo de Estado ha destacado la importancia de proteger el derecho a la información de quienes son sometidos a estos procedimientos y que afectan su salud, pero entonces su salud reproductiva y su salud sexual, ya que pues esto va íntimamente relacionado con el libre desarrollo de la personalidad y dentro del libre desarrollo de la personalidad va su proyecto de vida. Y también está relacionado con la dignidad humana y pues el derecho a la salud tanto físico como mentalmente. Acerca de esta responsabilidad médica por la llamada anticoncepción fallida, que es cuando el método anticonceptivo recomendado para la mujer pues no ha sido muy
completo, pleno, y la mujer queda en embarazo, y esto hace que vaya en contra de su proyecto de vida por no querer de pronto tener hijos o no tener más hijos. Entonces, se han desarrollado unas tesis en el derecho comparado sobre la concepción, donde pues se discute el hecho de que concebir un hijo no deseado constituya un daño antijurídico a cargo del hospital demandado. Entonces, la primera de estas tesis es la tesis restrictiva, y la base de esta teoría es que la vida es un valor fundamental, y si nace un bebé en buen estado de salud o en buenas condiciones, pues no puede considerarse como un daño bajo ninguna circunstancia. La segunda tesis es la tesis moderada o de la teoría de la separación, según la cual el daño no es el nacimiento de un niño, sino los gastos que implica esa manutención. Y ya la última tesis es la tesis amplia o teoría de la autodeterminación, que es la que va más ligada a los pronunciamientos de parte del Consejo de Estado, y esta va basada en el respeto a los derechos fundamentales, y que en materia de concepción fallida se considera que ese daño es una lesión a la libertad de procrear como manifestación libre de ese desarrollo de la personalidad. En el 2014 se estudió un caso donde una mujer pues demandó al hospital porque ella acudió a someterse a un sistema de planificación familiar, pero ella ya tenía 4 hijos y su deseo no era tener más. A ella le recomendaron continuar con el método anticonceptivo, pero entonces meses después quedó en estado de embarazo, y 9 meses después dio a luz a un muy hermoso y saludable bebé. Entonces, en esta oportunidad, la sesión tercera del Consejo de Estado señaló que ese ejercicio pleno del derecho a la libertad reproductiva trae pues aparejada esa garantía a ser informado de las particularidades de la planificación familiar, sus beneficios, sus riesgos, el margen de error y esos efectos adversos que pueden llegar a atacar ese respeto a la dignidad del paciente y a su derecho de conocer y autorizar ese tratamiento pues que se le va a suministrar. En cuanto al daño, precisó en esta ocasión el Consejo de Estado que cuando había una anticoncepción fallida se fundamentaba en el hecho de que pues esta concepción no deseada era un daño que tenía unas consecuencias lesivas, tanto materiales e inmateriales, por lo que los daños tenían que ver era con esa existencia de la garantía a la libertad de decidir si quiere procrear o no. La sala en esta situación o en este caso precisó que el daño surgía como consecuencia de la afectación de ese querer legítimo individual que modificó su proyecto de vida y pues lesionó esa libre decisión en la conformación de la familia, donde igualmente siempre debe tener las características del daño, que sea cierto, pasado, futuro, determinado o determinable. Pero entonces no se bastaba solo con afirmar que había adoptado por una determinada decisión respecto al número de los hijos, sino que tenía que acreditar por cualquier medio probatorio pues que en efecto esa concepción vulneró la libertad reproductiva y por ende ese libre desarrollo a la personalidad y a su proyecto de vida. Finalmente, pues en esta sentencia se concluye que pues pese a que los métodos anticonceptivos, al igual que las esterilizaciones, tienen un margen de error, no podía exigirse a los prestadores del servicio pues la garantía de ese resultado, porque habían casos en los cuales se presentaban fallas que interferían con la posibilidad del paciente para ejercer esa plena decisión
en cuanto a su libertad reproductiva. Pero entonces lo que pasó fue que hubo una transgresión en su decisión de procrear porque la historia clínica de la paciente no revelaba que en algún momento, en cuanto a esas atenciones con fines de planificación familiar, se le hubieran puesto de presente las ventajas, los riesgos, las eficacias de esos distintos métodos anticonceptivos. De acuerdo con esto, pues no recibió ninguna información, solo se limitó fue a que le prestaran el servicio, atribuyéndole pues el medicamento, pero sin advertirle sobre ese porcentaje de efectividad o ese margen de error. Entonces, en esta oportunidad, este daño se fundamentó en que se privó a la demandante de la información que se le permitiera en el ejercicio pleno de esa garantía constitucional que está siendo protegida, de informarle a ella todos esos márgenes de errores o de efectividad, y eso hizo que pues a ella se le afectara su proyecto personal y familiar. Por ende, pues el hospital resultó siendo responsable. En cuanto a la reafirmación sexual quirúrgica, la Corte Constitucional, y es la siguiente diapositiva, John, por favor, ha estudiado en varias oportunidades casos en los cuales las personas trans solicitan mediante la acción de tutela la práctica de esos procedimientos relacionados con la reafirmación sexual quirúrgica. La Corte Constitucional ha concedido la protección a estas personas trans que solicitan esa realización del proceso de reafirmación sexual con base en unos fundamentos que son los siguientes. Uno es ese derecho a la salud que tienen todas las personas porque comporta un carácter integral que incluye todos aquellos aspectos que inciden en la configuración de esa calidad de vida del ser humano y asimismo también esas dimensiones físicas, mentales y sociales en su bienestar. El segundo fundamento es que la falta de correspondencia entre la identidad sexual o de género de una persona trans y su fisionomía puede llegar a vulnerar su dignidad en la medida en que esta circunstancia obstruya su proyecto de vida y su desarrollo vital. También porque las barras de acceso a la atención médica apropiada para estas personas trans ha vulnerado su derecho a gozar ese nivel más alto de salud, a ese libre desarrollo de la personalidad y a la autodeterminación sexual. Y más cuando con la autorización para estos procedimientos prescritos, su médico se los niega bajo el argumento de que pues esa vida o integridad física están en riesgo. Como cuarto fundamento de la Corte Constitucional ha indicado, John, la siguiente diapositiva, porfa, que las entidades promotoras de salud, como consecuencia del punto 3, pues tienen la obligación legal de brindar esos procedimientos mencionados. Tienen por fracción. Sí, ya igual, bueno, en cuanto a ese quinto punto, pues nos habla sobre esa relación entre el derecho a la salud y a la identidad sexual y de las personas trans, pues que demanda una garantía al acceso de salud que sea apropiado con el fin de asegurar y reafirmar su identidad sexual o de género. En cuanto, pues, así ya a manera de conclusión, se puede decir que, pues, actualmente esto se encuentra en constante evolución, en constante desarrollo y existen muchos debates con ocasión a la actividad médica que no solo se limita a la existencia de la falla asistencial o a una responsabilidad objetiva, sino que comprende temas complejos como los que pues desarrollamos a lo largo de la exposición en cuanto a la salud sexual y reproductiva de la mujer, a la libertad sexual de los hombres y las mujeres y la importancia de ese consentimiento informado para así pues garantizar estos derechos en conexidad con los de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. De esta manera concluimos. Muchísimas gracias por todo el tiempo y la atención.